El hombre más sabio que ha existido terminó adorando dioses falsos. Y lo peor es que no fue un error, fue una decisión diaria, igual a las que tú tomas sin darte cuenta. Salomón no cayó en un solo día. Su caída comenzó en silencio, como una grieta en los cimientos de un templo, invisible al principio, imparable al final. No fue impulso, fue repetición, día tras día. El hombre que escribió 3000 proverbios, el que resolvió disputas imposibles, diseñó con sus propias manos su destrucción. ¿Cómo alguien que lo tiene todo termina perdiéndolo todo? No ocurre de golpe, ocurre en los márgenes, en lo que permites, en lo que ignoras, en lo que decides no enfrentar. Dios le dio todo. Riqueza que hacía palidecer a los imperios vecinos, poder que mantenía en paz a una nación entera y una sabiduría que no venía del mundo, sino del aliento mismo de Dios. Primera de Reyes, capítulo 3. Salomón pide sabiduría y Dios, complacido por su humildad, le da también lo que no pidió: oro, fama, longevidad, pero también le dio algo más: 3 límites, 3 líneas que no debía cruzar. Y le advirtió algo que casi nadie entiende: si cruzas estas líneas, no caerás de inmediato, caerás lentamente. Y cuando quieras reaccionar, ya será demasiado tarde. Escritos en Deuteronomio capítulo 17. No eran sugerencias, no eran consejos amables, eran líneas rojas trazadas por la mano de Dios. Y Salomón los ignoró. Primera, no acumular caballos. Los caballos venían de Egipto, y con ellos la dependencia militar de una nación pagana. Segunda, no acumular riquezas, porque el oro no solo llena las arcas, termina ocupando el corazón. Y un corazón lleno de oro no tiene espacio para Dios. Tercera, no multiplicar mujeres, no por moralismo, sino porque cada mujer extranjera traería consigo un dios extranjero. No eran reglas religiosas, eran advertencias estratégicas. Dios no lo estaba limitando, lo estaba protegiendo, como un padre que le dice a su hijo: no toques el fuego. Pero Salomón pensó algo peligroso, que podía jugar con el fuego sin quemarse. ¿Te suena familiar? Cada esposa no era amor, era política, era estrategia. En el mundo antiguo el matrimonio era diplomacia. No se intercambiaban anillos, se intercambiaban imperios. Salomón no se casó por pasión, se casó por estrategia, y con cada boda se sentía más seguro, más invencible, más lejos de darse cuenta. Moab, Amón, Sidón, Egipto. Cada unión sellaba una alianza. 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mujeres, 1000 tratados de paz escritos sobre la piel de un compromiso. ¿Pero a qué costo? ¿Cuánta paz puedes comprar antes de perder tu propia alma? Pero cada alianza traía algo más, algo que no se veía en los pergaminos, algo que no se negociaba en las salas del trono. Cada esposa, su dios, cada cultura, su altar. Y lentamente, los pasillos del palacio se llenaron de incienso que no era para Yahvé. Astarot, la diosa de los sidonios. Moloc, la abominación de los amonitas. Quemos, el horror de Moab. Nombres que hacían temblar a los profetas, ahora susurrados con normalidad en los jardines del rey. La infiltración no llegó con trompetas, llegó con sonrisas, con costumbres, con pequeñas decisiones que parecían inofensivas, hasta que un día ya no supo distinguir entre lo sagrado y lo corrupto. Ahora, detente un momento. Imagina ser la esposa número 300, arrancada de tu tierra, entregada como moneda de cambio, sin nombre, sin propósito, sin amor, olvidada en medio del lujo.
Solo una pieza más en el ajedrez político de un rey que ya no recuerda tu rostro. Un palacio lleno de cuerpos, pero vacío de almas. 1000 personas bajo un mismo techo y ninguna conexión real. Y Salomón, rodeado de todo, completamente solo. Rodeado de todo y sin nadie realmente. El lujo más grande puede ser la soledad más profunda. ¿Cuántas cosas estás acumulando tú que no llenan el vacío? Y entonces ocurrió. No con un estruendo, no con una rebelión, sino lentamente, sin ruido, como la marea que sube centímetro a centímetro, hasta que el agua te cubre por completo. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos. Le inclinaron el corazón. No se lo arrancaron, no se lo robaron, lo inclinaron, grado a grado, día a día, decisión tras decisión. El hombre que construyó el templo más glorioso de la historia, el lugar donde la presencia de Dios descendió como nube, terminó construyendo altares a otros dioses, con sus propias manos, con su propio dinero, en su propia tierra. Aquí está el peligro real. No necesitas destruir tu fe, solo necesitas desviarla. La ironía más oscura de toda la Biblia. Dios no lo destruyó en ese momento. En su misericordia le dijo: por amor a tu padre David, no lo haré en tus días. Pero la sentencia ya estaba firmada. El reino se dividiría, 10 tribus se irían, y la gloria de Israel nunca volvería a ser la misma. Pero eso no fue lo peor. Antes de perder el reino, se perdió a sí mismo. Perdió la paz, perdió la conexión con Dios, perdió el sentido. Se convirtió en el hombre más rico del mundo y en el más vacío. Un trono dorado, ocupado por un hombre roto. Al final de su vida, Salomón tomó un pergamino y escribió una sola palabra: Hebel. Vapor, humo, vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés capítulo 1. El hombre que probó todos los placeres, que construyó todos los palacios, que acumuló toda la sabiduría humana, concluyó que nada, absolutamente nada, tiene sentido sin Dios, ni siquiera una vida como la suya. Esa fue su última lección, la más dolorosa y la más verdadera. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que aún tienen tiempo. La caída no comienza con un gran error. Comienza con pequeños silencios, con lo que decides ignorar, con lo que decides tolerar, con esa voz interior que apagas poco a poco, hasta que ya no la escuchas, con lo que sabes, pero decides no cambiar. Salomón no cayó porque era débil, cayó porque creyó que nunca caería. Y ahora la pregunta es para ti: ¿qué estás permitiendo hoy que mañana podría destruirte? ¿Qué alianza silenciosa estás haciendo con algo que no debería estar en tu vida? No esperes a escribir tu propio Eclesiastés, porque la caída nunca avisa. Y cuando lo hace, ya es tarde.